Usted sabe que hay un anuncio por parte del director nacional de Infonavit que ha generado mucho ruido, pero además muchísima desinformación, incluso fake news, esto que le han llamado coloquialmente de legalizarle propiedades a personas que las invadieron, ¿no? Así es como se dice en redes. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, donde hay pues mucha población flotante y de repente pues también vemos muchas viviendas que son dejadas por temporadas largas, etcétera, etcétera? Hoy vamos a aclararlo con una experta y le agradezco que nos acompañe esta mañana aquí en el estudio, la licenciada Estefanía Campos. Ella es socia de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco AC. Licenciada, bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, David, muy buenos días. Primero que nada, pues gracias por la invitación y un saludo con mucho cariño a toda tu audiencia, que sé que te ven muchas personas. Muchas gracias. ¿De dónde partimos para entender lo que está sucediendo con este anuncio del Infonavit? Porque hay que entender muchas cosas. ¿Qué realmente significa eso? ¿Qué está pasando con el Infonavit en nuestro país, en nuestra región? ¿Qué es una adjudicación? ¿Cómo se da una titulación? ¿Cómo se da la invasión de una, hasta eso, ¿no? ¿Cómo se da la invasión de una propiedad? ¿Cuáles son las consecuencias de buscar una adjudicación por esa vía? O sea, realmente es complejo y hay que desglosarlo, ir aprendiendo poco a poco, pero sobre todo, licenciada, no irnos con la desinformación. ¿De dónde podemos partir? Ok, mira, principalmente yo creo que es un tema que sí definitivamente ha causado mucho revuelo a nivel nacional, sobre todo los últimos días, por esta propuesta. Sin embargo, hay que recordar, y tu audiencia no me va a dejar mentir, el proceso por el cual una persona adquiere una vivienda a través de un crédito Infonavit es largo. Y al final de cuentas estamos hablando de un patrimonio y estamos hablando del esfuerzo que realiza tanto a nivel personal como familiar una persona al adquirir una propiedad, estar pagando un crédito. Entonces, claro que es un tema que puede generar mucha polémica. Ahora, como un dato importante, en Baja California, en los últimos 5 años, desde agosto del 2019 hasta agosto del 2024, se adquirieron 137,000 créditos Infonavit, o Infonavit otorgó 137,000 créditos, obviamente aunado a los que ya se habían otorgado con anterioridad. Entonces, claro que es un tema muy importante. Sin embargo, hay que diferenciar dos situaciones legales, o sea, en dónde estamos parados. La primera es qué se puede hacer legalmente y qué se quiere o se desea hacer legalmente, que son dos cosas muy diferentes. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad. Eso significa que una persona que adquirió la propiedad sobre cierta cosa, ya sea un bien mueble o inmueble en este caso, tiene el dominio sobre este. Entonces, aun cuando esté invadido, esta persona va a tener un derecho de ejercitar una acción para poder recuperarlo en determinado momento. Ahora, ¿qué pasa con Infonavit? En muchas de las situaciones, Infonavit no tiene el derecho de propiedad sobre ese bien inmueble, tiene simplemente un derecho de crédito. ¿Esto qué significa? Que en determinado momento Infonavit prestó el dinero para que una persona pudiera adquirir la propiedad sobre ese bien inmueble. Entonces, esta es la situación real. ¿Qué pasa? Pues que Infonavit, en determinado momento, si él quisiera hacer algún tipo de convenio con las personas que están en posesión indebidamente o ilegalmente en estas viviendas, lo primero que tiene que hacer es regularizar esa situación para poder adquirir la vivienda o adjudicarse la vivienda con la que en determinado momento le garantizaron este préstamo. Pero para ello tendrían que cumplir con muchos requisitos que, además, tengo entendido, licenciada, no son rápidos, a veces toman muchísimos años. Así es, y déjame decirte, a finales del 2023, principios del 2024, Infonavit estaba en proceso de regularización de adjudicación de 5,000 viviendas. ¿Esto qué significa? Bueno, que si al día de hoy Infonavit ya se adjudicó estas viviendas y ya es propietario, es decir, ya se cumplió este proceso en el cual, bueno, no se le pagó el crédito y él ya es propietario de esa vivienda. Bueno, sobre estas viviendas estamos en el entendido de que probablemente sí estuviera en posibilidad de hacer un convenio con quien él quiera, porque al final de cuentas ya es el propietario, ¿ok? No sobre los inmuebles en los que en determinado momento solamente tiene un derecho de crédito, que es una situación muy diferente. Entonces ya íbamos desglosando varias cosas importantes. Número 1, este anuncio aplica solamente para propiedades que tengan que ver con créditos de Infonavit. Así es. Y 2, pues quien sea ya propietario legítimo siempre va a tener derecho sobre él. O sea, ya si soy deudor o no acabé de pagar y me quedé como moroso y me fui,
pues ahí lamentablemente sí van a poder tomar acción. Así es, son dos situaciones muy diferentes. Una cosa es ser propietario y la otra cosa es ser deudor todavía o que no se haya terminado de pagar este crédito. El hecho de que no haya terminado de pagar un crédito a una persona no lo convierte, no le quita la propiedad de su vivienda. Son dos cosas muy diferentes que hay que puntualizar. Ahora esto, tengo entendido, también se hace desde la iniciativa privada. En este momento está haciendo mucho ruido porque como que no hubo una explicación más a fondo por parte del Infonavit, pero eso también me lleva a preguntarle, licenciada, si esto está relacionado con otro gran tema que sé que en nuestra región fronteriza, bueno, y en las regiones fronterizas es muy común, que son los famosos delitos de despojo, ¿no? ¿Esto está relacionado o es otro asunto o dónde se vinculan, dónde se tocan? Ok, bueno, en Tijuana tenemos un problema con... ese es un tema aparte, o sea, el tema de las invasiones es un gran problema que tenemos en nuestra ciudad y se debe debido también a la alta fluctuación de personas que pasan por nuestra ciudad. Recibimos a muchas personas todos los días y muchas personas se van a otros países o a otros lugares todos los días. Entonces, el tema de la invasión de vivienda y que generalmente hay muchas viviendas también que están desocupadas es parte del día a día, ¿no? Sin embargo, aquí recordemos que la persona que realmente tiene un derecho sobre esa vivienda es el propietario y en determinado momento puede ejercer cualquier acción para recuperar su vivienda y reclamarle a quien esté en posesión indebidamente, bueno, que le entregue esta posesión. Ahora, ¿podremos platicar un poquito acerca de eso, licenciada Campos? Es decir, yo sé que aquí nos podríamos ir 2 horas platicando del tema, pero digamos en términos generales y sobre todo coloquiales, para que todos lo entendamos, ¿cómo se dan esos procesos de adjudicación, titulación y también qué consecuencias deberíamos de considerar, para bien o para mal, ¿no? Okay. Cuando se da algo así. Tratándose de temas de Infonavit, bueno, cuando hay una relación de un crédito, es decir, que en este caso Infonavit prestó el dinero para que una persona pudiera adquirir esta vivienda y esta persona en determinado momento no terminó de pagar, o es decir, todavía le debe a Infonavit, bueno, Infonavit llega a un punto legal en el cual va a poder ejercer una acción en contra de esta persona que se llama de los conocidos juicios especiales hipotecarios, en donde reclamándole la cantidad que le debe, bueno, en su momento se va a garantizar con la vivienda que esta persona adquirió. Yo creo que tu audiencia no me va a dejar mentir, es un ejercicio en el cual generalmente cuando se hace ante un notario, uno va al notario público, hay una persona que vende la propiedad, hay una persona que está adquiriendo la propiedad y hay una persona en este caso, o en este caso Infonavit, que puede ser Infonavit, puede ser el banco o puede ser un particular, quien prestó el dinero para que el propietario pudiera adquirir la vivienda. Sin embargo, la relación entre Infonavit en este caso y el propietario es una relación de crédito. El propietario real es quien adquirió la vivienda, aún así le hayan prestado el banco, Infonavit o un particular. Entonces, este ejercicio, cuando se incumple este contrato, bueno, Infonavit tiene un derecho para reclamarle al propietario que le pague lo que le debe, o en su caso se va a cobrar con la misma vivienda que adquirió. Que eso es cuando generalmente ya se libera, insisto, yo hablo en términos coloquiales, la licenciada es la experta, pero digamos como cuando ya se libera la propiedad y entonces ya se puede dar este proceso de reventa, que en este caso sería una adjudicación. Así, en ese momento es cuando Infonavit ya recupera la propiedad y ya la propiedad ya deja de ser de la persona que adquirió originalmente, ya pasa a ser de Infonavit. Es decir, Infonavit ya tiene el derecho sobre esa vivienda y ya él la puede volver a ofertar o puede volver a incorporarla a su plan de vivienda, que ahorita tiene un plan de vivienda muy ambicioso, para poder incluso convenir, si él gusta, con la persona que está en el inmueble, pero tiene que darse todo este proceso, o sea, no es automáticamente y no es como que Infonavit debe de llegar con la persona que está invadiendo sin importar la situación legal. Hay una situación legal que tiene que darse de fondo para que esto realmente pueda ocurrir. Y cuando se dan estos procesos que tengo entendido también que son muy complejos,
me imagino que tienen que cumplir algún requisito de citar al moroso y esperar a que no se presente. O sea, hay mucho también alrededor de esto, ¿no? Sí. A través del juicio que tiene que ejercer Infonavit en contra de la persona que le debe, se debe de garantizar el derecho a audiencia de todas las partes. Es decir, tiene que garantizar realmente que la persona a la que se va a llamar, en este caso el propietario, que por alguna razón incumplió con su crédito, vaya a la audiencia y se defienda y manifieste lo que tenga que manifestar, y en determinado momento el juez va a emitir una sentencia. Muy que bien. puede resultar favorable para Infonavit o puede no resultar favorable, porque hay ciertas cuestiones. También está la prescripción de la acción hipotecaria, es decir, si ya pasaron más de 10 años en los cuales no se cobró y no se realizó un pago sobre el crédito, bueno, también hay ciertas acciones que ya prescriben. Entonces, si ya pasó este lapso, bueno, pues también Infonavit muy probablemente ya no tendría una sentencia favorable sobre este tipo de juicios. En ese caso en particular. Pero, ¿y los famosos 5 años para esa prescripción y adjudicación de una vivienda son reales? Porque se habla mucho de 10 años. Son reales. No son 5, son 10. 10 años. 10 años. Sí. Entonces me voy a ver muy, a lo mejor muy inocente repitiendo las cosas que dicen en redes, licenciada, sí. pero para entenderlo a fondo. Si una persona cree que al detectar una vivienda deshabitada puede meterse y que la Infonavit se la va a vender muy barata, pues no, eso depende de muchísimos factores que son, algunos de ellos son los que hoy nos está desglosando. Así es. El hecho de que una persona llegue a una vivienda, ya sea con el uso de la fuerza o no, y se meta, bueno, a final de cuentas, pues constituye una acción que no es la correcta o no es la correcta legalmente. Entonces, siempre hay otras cuestiones de fondo que se tienen que considerar y no simplemente yo entiendo muchas veces y realmente lo hacen algunas personas por la necesidad de un techo, sin embargo, pues esto no deja de ser incorrecto legalmente. Sí, claro, se está cometiendo ahí una irregularidad. Y ya ve que muchos dan estos consejos en redes también, licenciada, y cuando hagas esto, empieza a pagar los recibos y cámbialos a tu nombre y no sé cuántas cosas para que tú después puedas comprobar que llevas ahí tantos años. ¿Qué comentario hacer desde el punto de vista legal a este tipo de recomendaciones, pongámoslo así, que a veces hacen en redes? Bueno, mi recomendación siempre va a ser realmente cuando se esté pensando en adquirir una vivienda, pues hacerlo de la forma correcta. Claro que hay muchos consejos que desde mi punto de vista pues no son tan viables ni son tan buenos en el sentido de orquestar ahí algo para que al final la persona se pueda quedar con la vivienda, como el hecho de que empieza a pagar recibos, todo ese tipo de consejos que hemos escuchado. Sin embargo, lo correcto es adquirir legalmente una vivienda y si tenemos la intención de comprar, bueno, pues en su momento pues hay que revisar quién es el propietario y a quién le debemos de comprar realmente un derecho de propiedad, porque a final de cuentas el hacerlo de forma incorrecta va a generar un problema. Muy bien. Tenemos un par de preguntas del público. Una de ellas es de Sergio Alvarado, que dice: ¿le podrías preguntar a la licenciada sobre cuándo a un moroso lo pueden desalojar en el caso de un crédito? Bueno, ya no estamos saliendo del tema, pero bueno, sí. Podremos hacer un comentario de eso. Y está preguntando específicamente, básicamente, soy moroso del Infonavit, ¿qué tanto podrían tardar en desalojarme, no? Ok, bueno, aquí hay una escritura, aquí hay un contrato. En este contrato se pacta cuáles son los tiempos en los cuales Infonavit puede iniciar, en este caso, hablando de Infonavit, ¿no? Porque recordemos que está el banco y recordemos que hay otras personas que realizan los préstamos. ¿En qué momento se puede ejercer una acción? Ahí es donde, en ese contrato es donde están las reglas de lo que tienen que hacer. Ajá. En el supuesto de que una de las partes incumpla. O sea, lean sus contratos. Puede pactar a lo mejor 2 pagos de forma consecutiva o 3 pagos, aunque no sean de forma consecutiva, que es muy común. Sin embargo, ahí puede pactar cuál es el tiempo o cuáles son las mensualidades en las que tiene que haber incumplido el deudor para que en su momento la persona que le prestó le pueda reclamar en una vía judicial. Y para que se llegue a un punto de desalojo con un orden judicial, también tengo entendido que son procesos que a veces tardan meses, años. Sí, así es el procedimiento. Si bien se han agilizado los procesos, no deja de ser
tardar varios meses. No es como que en 3, 4 meses ya vamos a tener una adjudicación en orden de desalojo. Eso no funciona de esa forma. Hay ciertas etapas que se tienen que ir cumpliendo, y desde el momento de la presentación de una demanda hasta la adjudicación de Infonavit en este caso, y una orden de desalojo, pues sí pueden pasar varios meses. Y ojo, cuando se den este tipo de situaciones, o si usted ya por lo que sea ya está en esto, pues yo creo que la recomendación es acercarse con un experto que además le haga la investigación, ¿no, licenciada? Respecto a si realmente en algún momento va a poder lograr la adjudicación, porque a lo mejor están ahí invirtiéndole. Digo, yo también estoy de acuerdo con el respeto a la propiedad privada, hágalo de manera legal, no se meta en problemas, pero si ya está en eso, pues que no se crean que porque ya llevan ahí 5 o 10 años ya van a poder adjudicarse la vivienda. Eso no necesariamente va a ser así, que yo creo que ese es uno de los grandes mensajes, ¿no? Así es, a final de cuentas siempre que exista un derecho de propiedad, esta persona que es el verdadero propietario va a tener en su momento acciones legales para recuperar su vivienda. Entonces siempre es importante tener esto en cuenta para hacerlo de la forma legal correcta. Claro, por supuesto. Bruno dice, para los que ya terminaron de pagar su crédito Infonavit pero no han sacado liberados sus escrituras, ¿a dónde acude? Bueno, también otro tema, pero generalmente, digo, me voy a adelantar un poquito a la licenciada Campos, ella es la experta, pero generalmente va o llama al Infonavit y ellos le dan la ruta, pero ¿qué le podremos comentar? Sí, generalmente ya existe un proceso de cancelación de hipoteca, esto es, existe una carta de liberación por parte de Infonavit o quien haya otorgado el crédito para que puedan hacer el trámite necesario para que lleguen a la cancelación de la hipoteca, que en determinado momento está grabada o está anotada en registro público, es decir, se va a anotar que ya terminó de pagar ese crédito y la propiedad está liberada, que ya no tiene ningún gravamen. Y eso creo que aplica para cualquier tipo de crédito. Así es. Infonavit o no Infonavit, digamos, es el proceso en general que hay que realizar para ir por sus escrituras, y ahora sí. Así es. Ya ahí tiene. Sí. Ya saben, licenciada, estamos con un tema, pero sí, las dudas del público siempre son valiosas y siempre nos dan pie para otros temas y se les agradece mucho. Pero también nos están preguntando, dice, ¿algún consejo para quienes no hemos ejercido nuestro crédito de Infonavit? Pues depende de la edad, yo me adelantaría también. que no han sacado su crédito Infonavit. Ajá, que tiene un crédito Infonavit, pero nunca lo han ejercido. Bueno, pues digo, a final de cuentas hay que aprovechar, digo, si están en la posibilidad de utilizarlo, yo creo que hay que utilizarlo. Recordemos también que hay una nueva reforma al Infonavit que ya se aprobó. Entonces, yo creo que es muy buen momento. Hay muchas opciones, no solamente es la adquisición de una vivienda, también creo que aplica para remodelaciones y otro tipo de productos. Y yo creo que si no lo han utilizado, yo creo que sería muy bueno que utilizaran sus créditos. Sí, pero ahí escuché un experto, no sé si es cierto, porque decían, una de las opciones es que pues vayas por el dinero que han recaudado, que una cosa es lo que es, digamos, otra vez, estoy en términos coloquiales, pero una cosa es el crédito que te podrían otorgar y la cantidad de ese crédito, y otro lo que hayas estado, digamos, juntando en tu guardadito. Podrías ir por tu guardadito, pero me dicen que financieramente es un gran error, pues, pero pues digo, habría que hacer otra sesión con este tipo de temas, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas la bolsa del Infonavit actualmente está compuesta principalmente por el dinero de todos los mexicanos, entonces esta parte es importante. Este nuevo proyecto de vivienda que se está desarrollando, al final de cuentas, pues está ahí el dinero de todos invertido, entonces yo creo que es buena opción también pues darle uso al crédito Infonavit. Digo, ya una cuestión contable, digo, yo creo que a final de cuentas el dinero es de nosotros y hay que utilizarlo. Y cada quien sabrá qué decisión le conviene más. Y bueno, en este sentido, pues también considerar que el Infonavit, como sea, ha ido mejorando poco a poco la manera en que se dan sus créditos. En mis tiempos, licenciada, un crédito de Infonavit pues era la única opción. Y la gente lo tomaba a pesar de que de que ya sabíamos que se volvían impagables. Y eso creo que ha ido cambiando poco a poco, y de ahí yo creo que este comentario tan valioso que usted hace de decir, analícelo, tómelo en cuenta, es su dinero, es su recurso, es su crédito, y ejérzalo como mejor le convenga, ¿no? Así es. Y también como dato a lo que estás comentando, el año pasado el titular de Canadevi en Tijuana hizo un análisis y menciona que de 77 créditos que se adquieren en Baja California, uno es otorgado actualmente a través de un crédito, a través de Infonavit. Es decir, el grueso de los créditos que se otorgan actualmente pues son a través de otras instituciones bancarias,
Y esto también se debe debido a al alto crecimiento de los costos en temas inmobiliarios en nuestra región, ¿no? Que están disparadísimos. Licenciada, le agradezco enormemente este tiempo que nos ayudará a entender mucho mejor estos procesos. Por favor, no nos vayamos con la finta, porque se dicen muchas cosas que son absolutamente falsas en redes sociales. Hay pseudoasesores, hay pseudoexpertos. Tengan mucho cuidado con este tema. El comentario del director nacional del Infonavit no fue vaya y métase porque nosotros le vamos a conseguir la casa. Lejos de eso. No se vaya con la finta. Licenciada, ¿algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo que nos haya faltado decir o algo a manera de conclusión? Pues yo creo que a final de cuentas, ante cualquier duda que ustedes tengan, lo recomendable siempre es asesorarse con un especialista en temas inmobiliarios y en temas civiles. Yo creo que esa es la mejor recomendación que les puedo hacer, porque a final de cuentas sí es válido la preocupación que ha generado este tema, porque claro que trata sobre temas de propiedad y de patrimonio, pero yo creo que antes de preocuparnos de más, bueno, hay que ver realmente cuál es la situación legal del problema y de esta manera poder estar un poco más tranquilos. ¿Y cuáles son las verdaderas opciones? Que en este caso que nos lleva a platicar con la licenciada Campos, ¿cuáles son las verdaderas opciones que está ofreciendo el Infonavit? Porque mucho de lo que se dice en redes nunca lo ofreció el Infonavit. Entonces, eso es lo que hay que desglosar y entender. Licenciada, muchas gracias y excelente semana. Muchísimas gracias por la licenciada Estefanía Campos, socia de la barra de abogadas licenciada María Sandoval de Zarco, ACE.